La increíble historia de Onseti, la egiptóloga reencarnada. Estoy seguro que en más de una ocasión hemos escuchado hablar del tema de la reencarnación. Tema que para muchos es tabú, para otros es un engaño, y para unos pocos es muy particular. Es sin duda alguna una experiencia que vale la pena conocer a fondo. Bienvenidos a nuestro canal Los Misterios del Mundo, donde presentamos los hechos tal cual, esperando que usted sea el juez. Recordando que el mundo es un sitio fascinante lleno de historias y hechos que no tienen explicación alguna, comencemos. Hoy en este video, estaremos presentando la extraordinaria historia de la egiptóloga Dorothy Louise Eiry. Conocida en el mundo de la egiptología con su nombre Onseti, cuyas revelaciones asombraron al mundo entero, y lo continúan asombrando hoy en día. Había nacido en Inglaterra en el año 1904, y fue la guardiana del templo de Abidos en Egipto, templo realizado por el gran faraón Seti I. Dorothy, que luego se llamó Onseti, trabajó para el Departamento de Antigüedades Egipcias. Nunca tuvo reparos en hablar y contar sus experiencias sobrenaturales, que le permitían tener el conocimiento de la conformación del templo de Abidos, así como su asombrosa capacidad para traducir los jeroglíficos. En muchas ocasiones, llegó a afirmar que ella tenía un alma reencarnada y que en verdad había vivido en el antiguo Egipto, siendo una sacerdotisa del templo de Abidos. Pero el inicio de todo se remonta a la tierna edad de 3 años, cuando Dorothy sufrió un accidente casero, donde cayó por una escalera, dándose un golpe tan fuerte que sus padres la dieron por muerta. Incluso, había llegado el médico para certificar su muerte. Pero luego encontraron a la niña, y sonriendo, como si nada hubiera pasado. Ante la sorpresa de todos, la niña comenzó a contar, como un personaje que vio en ese sueño extraño, la ayudó a regresar a la vida. Desde ese incidente, comenzó a relatar extraños sueños, donde veía lugares con columnas muy altas y jardines, a semejanzas de templos antiguos. Cada vez que Dorothy tenía un sueño de esos, despertaba con nostalgia, diciéndoles a sus padres actuales que sentía el anhelo de regresar a su casa. Frase que por supuesto los padres no entendían. Una tarde, sus padres la llevaron de visita al Museo Británico, donde sucedería uno de los episodios más dramáticos en la vida de Dorothy, dando cierta coherencia a lo que estaba sucediendo con la niña. En esa visita, cuando la niña llegó a la sala, dedicada a la exposición de las antigüedades egipcias, corría y besaba los pies de las estatuas egipcias, sintiéndose muy a gusto entre todos esos objetos, a los cuales reconoció como objetos de su lugar de origen, llegando a negarse a abandonar el sitio. En otra ocasión, observó un periódico local, que había incluido en su primera plana la fotografía del templo de Osiris, en la ciudad de Abidos. De inmediato señaló que ese era el lugar que aparecía constantemente en sus sueños. Aquel suceso la motivó con fervor a estudiar egiptología, y logró colocarse, para aprender, bajo la tutela del conservador del Museo Británico, Ernest Wallis, quien se asombraba de su facilidad de aprendizaje, para leer los jeroglíficos. Dorothy relataba que constantemente era visitada en sueños, por una figura masculina envuelta en túnicas de lino, blanco y una capa azul. Onseti contaba, que en la antigüedad, había sido una sacerdotisa del templo, de nombre Beresi, la cual, había sido criada en el templo desde los 3 años, provenía de una familia conformada, por un padre militar, y una madre humilde de profesión, verdulera. Cuando Dorothy cumplió los 27 años, comenzó a trabajar en una revista, donde se ganaba la vida escribiendo sobre temas egipcios, contra el colonialismo y sobre todo justificando y alentando la independencia de Egipto. Fue durante esta época que conoció al que luego fuera su esposo, y no es de dudar que se trataba de un egipcio, de nombre Abdel Mejid. Contrayendo matrimonio, deciden ir a vivir a Egipto, el cual había sido su gran sueño durante tanto tiempo. Instalándose en el Cairo, la pareja tuvo un hijo, al cual llamó por supuesto Seti. Y es aquí cuando adopta el nombre de Onseti, el cual significa la madre de Seti. El matrimonio no duraría mucho, cuando a su esposo se le asigna un trabajo en Irak, y ella no quiso abandonar Egipto.
Prefirió abandonarlo e irse con su hijo, instalándose en el pueblo de Naslet el Simán, el cual estaba convenientemente muy cerca de las pirámides de Giza, donde rápidamente consigue trabajo para el Departamento de Antigüedades Egipcias, redactando documentos y realizando traducciones. Llegó a vivir 20 años en la zona de Memphis, donde pudo estar en contacto cercano con excavaciones y proyectos arqueológicos de la época. Pero fue en 1952 cuando el pináculo de su sueño sería cumplido. Logra visitar el templo de Abidos, donde pasó la noche literalmente rindiendo ofrendas a los dioses en el año 1954. Es asignada a Abidos por el Servicio de Antigüedades Egipcias. Al fin volvería a la ciudad que tanto amaba y extrañaba. Su contribución a la egiptología es notable y es lo que le da el sitial de honor que hoy en día se le atribuye a esta mujer. El lograr identificar los lugares exactos donde se encontraban los templos. Sin su ayuda, el templo de Abidos hubiera tardado demasiado en volver a ser reconstruido. Pues fue ella quien señaló la organización de los grandes bloques esparcidos, dándole su lugar definitivo. Además de traducir libros enteros al inglés, así como documentar, organizar archivos arqueológicos y demás tareas que realizaba con evidente fervor. Muchas personas dudarían, pero evidentemente los arqueólogos confiaban en sus indicaciones. En sus propias palabras manifiestan que ella era indispensable para cualquier misión arqueológica o trabajo serio en el área de Abidos. Fue a ella a quien acudían constantemente con las dudas sobre cómo reconstruirlo. 2000 bloques fueron dispuestos según sus indicaciones para la reconstrucción del templo, en el lugar exacto donde en el pasado habían sido erigidos. El jardín del cual tanto hablaba, y del cual los arqueólogos dudaban de su existencia, fue encontrado según las indicaciones dadas por Onsetti. Aquello realmente daba pie a creer con vehemencia todo lo que la mujer relataba. Sus relatos incluyen la existencia de un túnel que pasaba por debajo del templo, el cual no fue encontrado sino años después, y confirmada su existencia por excavaciones posteriores, reafirmando lo narrado por Onsetti como verdadero. Lo más insólito es la existencia de una bóveda debajo del templo que encerraba saberes contenidos en libros, pero esta última no ha sido confirmada todavía. La vida de esta mujer y su extraordinaria historia llamó la atención de muchas personalidades del mundo de los medios, apareciendo en documentales para la BBC y para National Geographic, ambas cadenas de mucho prestigio. Vivió su vida convencida que estaba en la tierra donde había habitado hace miles de años. Murió el 21 de abril de 1981, habiendo dejado indicaciones precisas, según sus creencias sobre su funeral. Pues según sus creencias, ella quería contemplar la salida del dios Ra, el dios Sol, todos los días. Sois libres de creer o no creer esta historia. Pero debes sopesar que la vida misma es un gran misterio. ¿Cómo pudo esta fascinante mujer acertar los lugares donde excavar? ¿Por qué no fue desechada por la comunidad científica? Al contrario, fue respetada y muy querida en medio de la comunidad de egiptólogos de la época por sus grandes contribuciones. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Hemos llegado al final del video. Les invito a dar un like y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido.